Hola, hoy vamos a hablar acerca de las disciplinas lingüísticas, pero primero para eso debemos de saber qué es la lengua y qué es el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Ahora bien, respecto a la lengua, nos referimos al idioma. Es así que una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrita dotada de convenciones y reglas gramaticales empleadas por las comunidades humanas con fines comunicativos. Por esto es que la lengua es un sistema funcional determinado por la intención del hablante, en donde también se determinan sus funciones, tales como función referencial, para el fin de comunicar una determinada información con el objetivo de causar algún efecto en el receptor. Función emotiva, se centra en el emisor, en donde por medio del lenguaje intenta transmitir un estado anímico o físico. Función apelativa, se centra en el receptor, con el objetivo de provocar alguna reacción en particular, ya sea que se haga o se deje de hacer algo. Función fática, centrada en el canal de mensaje, por el cual se busca comprobar que esté abierto para establecer o seguir la comunicación. Función estética, predomina en el lenguaje en sí con el objetivo de crear belleza, usualmente usado en novelas, cuentos, poesía, entre otros. Y la función lingüística, que está centrada en el código. Este se utiliza para hablar de ella o de alguna otra similar a esta. Ahora bien, la comunicación es un proceso por el cual podemos intercambiar información y establecer un tipo de relación con las personas que nos rodean. Es por esto que el proceso comunicativo no es algo estático, sino al contrario. Es un proceso por el cual nosotros debemos tratar de descifrar lo que las personas nos quieren decir. Tomando en cuenta la teoría del habla formulada por Austin en 1962 y desarrollada por Sears en 1964, 1969 y 1975, podemos decir que en este proceso existen tres actos importantes. El primer acto es el locutivo, el cual hace referencia a la enunciación de alguna oración, la cual siempre debe llevar un fin. El acto ilocutivo es la enunciación de alguna frase, orden, promesa, etc. Y por último, el acto perlocutivo es el efecto que causa dicha oración sobre la audiencia. Basándonos en lo que dice Grice 1975, podemos llegar a la conclusión de que toda conversación tiene cierto fin entre los participantes. También nos da cuatro características importantes. La primera, cantidad. Nunca hables más allá de lo que se te pide. Calidad. Siempre trata de hablar con cosas verdaderas. Nunca hables con cosas que no sabes. Relación. Siempre trata de ser pertinente ante las personas que te escuchan. Modo. Siempre trata de ser breve y claro. Con la información dada con anterioridad podemos pasar a nuestro siguiente tema, que son las disciplinas lingüísticas. Estas son todas las disciplinas que estudian y analizan la lengua. La lengua se puede desarrollar desde el ámbito social o individual. Lo que estudia la lengua es la lingüística. Esta la estudia y analiza su organización y estructura, que vendría siendo la lingüística interna. También puede indagar sobre la relación con otros aspectos en el ámbito de la realidad, que sería la lingüística externa. Dentro de la lingüística interna tenemos la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la lexicología. La fonética se encarga de estudiar los sonidos que se producen, así como los fonos de la lengua. De esta se encarga el aparato fonador. Esta puede variar dependiendo del tamaño y la voz. A algunas personas se les llega a dificultar la pronunciación de la doble R, mientras que a otros se les facilita. Esta lengua no distingue sonidos a pesar de sus imperfecciones. La fonología es la que se encarga de teorizar los sonidos, propone descripciones teóricas sobre ellos. El sujeto de estudio son los fonemas. Estos, a diferencia de los fonos, son perfectos ya que viven en la imaginación, en la mente. De ahí se alberga una gran cantidad de fonemas que permiten diferenciar y construir signos lingüísticos. Los morfemas, igual que las personas, tienen historia. Algunas palabras
tienen más historia que otras y las mismas personas son las que determinan si se siguen usando o se descontinúan esas palabras. Mientras que la morfología clasifica palabras, y la estructura interna explica sus procesos de formación a partir de los morfemas. Dentro de la sintaxis para emitir un discurso se debe utilizar signos lingüísticos. Deberán estar organizados de forma y explica cómo se relacionan los verbos con los complementos con la finalidad de averiguar el funcionamiento. Por ejemplo, un sujeto plural siempre va a necesitar un verbo en plural. Siempre se podrá poner un ejemplo, por ejemplo, que los perros comen croquetas o el perro mordió a su amo. El uso del verbo en plural será siempre inadmisible. La semántica, por otra parte, estudia el significado de cada unidad lingüística y que compone una oración, así como las palabras. Mientras la síntesis dota al discurso de una organización, la semántica le da sentido y un propósito. Por ejemplo, Manuel me echa los perros. Esto quiere significar que Manuel le coquetea a una persona. Pero si se toma literalmente, se puede decir que Manuel arroja una manada de perros a una persona para que lo muerdan. Suena así chistoso, pero no lo es. 3. La lexicología es la que estudia las palabras de forma individual y cómo se relacionan entre ellas en un discurso. Esta disciplina recoge los usos que la persona le da a la palabra y además la describe. Ahora bien, en cuanto a las externas están la psicolingüística, que es aquella que estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro humano, y tiene como apoyo a Gardner, quien tiene en cuenta las siguientes características. Nos dice que se ocupa del estudio de los procesos lingüísticos y cognitivos implicados en el desarrollo y adquisición del lenguaje. Tiene sus raíces en dos ciencias, que es la psicología y la lingüística, por lo que de ahí también se le denomina psicología del lenguaje. Nos dice que la competencia lingüística no se desarrolla sola, sino que necesita de las relaciones interpersonales. También nos menciona que Luria y Vygotsky ponen el acento en la interacción comunicativa entre los individuos como motor principal de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. En el análisis del discurso nos lo presenta como un ámbito interdisciplinar en el que convergen algunas de las aportaciones de las teorías sobre el uso lingüístico. Se ocupa de estudiar cómo se construye la comunicación verbal y no verbal entre las personas en los contextos socioculturales de la producción y de la recepción de mensajes. También nos dice que se preocupa por el estudio de la relación entre la lengua y los contextos que usa. Nos dice que la lingüística del texto se define como un hecho comunicativo empírico que se produce por medio de la comunicación humana más que como algo especificado por la teoría normal. También nos dice que consiste en desarrollar una teoría explícita que dé cuenta a la producción y recepción de los textos lingüísticos, considera el lenguaje como una forma de actividad humana y según Van Dyck en 1978 distingue dos tipos de estructuras textuales. La primera es la macroestructura, que es la que favorece la comprensión del texto, y la superestructura, que es el conjunto de características enunciativas en el texto. Por último, nos dice que es una rama de la lingüística general, cuyo objeto de estudio es la organización del lenguaje más allá de la oración, y además de los aspectos lingüísticos que operan en la construcción de los tiempos verbales, como el uso de artículos.
El pensamiento filosófico se preocupa del lenguaje y del papel que esta capacidad o mecanismo ocupa y desempeña en la vida de los seres humanos. Weinstein argumenta la importancia del uso público del lenguaje para la construcción del significado. Austin considera que hablar es hacer y cada enunciado emitido posee un significado literal o proposicional. La sociolingüística interaccional para el planteamiento organiza en la enseñanza de la lengua. Se propone la tarea de relacionar los análisis de tipo cualitativo e intensivo en una teoría social. Su objetivo de estudio es el uso lingüístico situado. Se ocupa en la lengua en relación con el usuario. Considera la lengua como un elemento que constituye la realidad social y cultural de los grupos humanos, para el planteamiento organizador en la enseñanza de la lengua. Análisis de la conversación deriva de la etmología. Estudia la conversación cotidiana no planificada, ni orientada a un fin establecido y negociado por sus participantes. Su objetivo fundamental consiste en descubrir la estructura del habla. Se plantea como objetivo principal descubrir de qué manera los turnos de las palabras se constituyen y se articulan como base organizativa. La etnometodología propuesta por el sociólogo Harold Garfinkel se basa en el supuesto de que los seres humanos tienen un sentido práctico, en el cual se adecúan las normas de acuerdo con una racionalidad práctica que utilizan en la vida cotidiana. Plantea que la realidad social se crea, se mantiene y se cambia a través de las interacciones en que las personas se involucran día a día. De un objeto de análisis interesante para descubrir la construcción social del sentido. Antropología lingüística se ocupa del estudio por la relación entre lengua, pensamiento y cultura, teniendo origen a la segunda mitad del siglo XIX y XX. Plantea que existe una estrecha relación entre las lenguas y los miembros de los grupos culturales que las hablan. La antropología pone la diferencia en la diversidad principalmente. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la sociología, que es la que se interesa por comprender la relación social desde una perspectiva a partir de la observación, la descripción y el análisis de las acciones que se llevan a cabo. Esta comprende la realidad desde una perspectiva micro. La lingüística estructural es el componente invariable del lenguaje. Este no varía, aunque cambiemos el idioma, la cultura y la época. Su objeto de estudio es la estructura del lenguaje humano, con el estructuralismo. También tenemos lo que es la gramática generativa, que esta propone en efecto una visión radicalmente diferente del lenguaje y de lo que son las lenguas. También esta intenta superar todas sus deficiencias, por lo cual se ha dado en llamar el cambio paradigmas en lingüística. También tenemos lo que es la pragmática. Esta es el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola como una parte esencial de la acción humana. El estudio de la pragmática en su contexto de producción, de ahí nociones pragmáticas como las del juego del lenguaje, actos del habla o los principios de la cooperación. También en esta parte de la pragmática entran dos conceptos que son el paradigma funcional y el paradigma formal. El paradigma funcional es el estudio del sistema de la lengua, que habla del marco del uso lingüístico, y el paradigma formal es el conjunto de oraciones en donde se estudia la lengua como prioridad lógica y no tecnológica. Retórica clásica. Estudia el texto y la relación entre hablante, orador y audiencia. Es una de las primeras teorías que se plantearon sobre el estudio del texto. Tiene procedimientos argumentativos. Semiótica.
ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, su modo de producción, de funcionamiento y de recepción. Su atención se centra más en lo que los signos hacen que en lo que representan. Disponen de teorías sobre modos, producción y recepción de discursos. Lingüística cognitiva. Procesos cognitivos que subyacen a la clasificación y uso de las lenguas. Movimientos lingüísticos que concibe el lenguaje como capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del hombre. El lenguaje está basado en procesos de cognición complejos, tales como es la percepción, conceptualización, categorización, entre otros.